¿Cómo están? Ahora vamos a empezar este ciclo de videos hablando sobre las fracciones. Lo que vamos a hacer es recordar los temas que se están desarrollando en clase y a través de estos videos darles una ayuda para que recuerden y ustedes puedan aplicar, resolver y practicar sobre todo y aprender todo lo referido al tema o a los temas que vamos a ir viendo. Ahora vamos a ver el tema de fracciones. Las fracciones pueden ser de tres formas o podemos interpretarlas de tres formas diferentes. Una fracción como una expresión, una fracción como una operación o una fracción como un número. Vamos a empezar nosotros describiendo la fracción como una expresión. Una fracción como expresión. ¿Cuál es el significado de una fracción como expresión? Si tenemos la expresión 2 sobre 3, 2 de 3, esta fracción nos comunica, nos indica, nos sugiere algo. Y la fracción viene a ser eso, una expresión, un indicador de dos datos importantes. ¿Qué nos indica? Que algo, la unidad, un objeto, un número, una cantidad, se ha dividido, en este caso, por ejemplo, en tres partes iguales. Y de esas tres partes se han tomado dos. Recordemos esto. El número de abajo me indica las partes totales y el número de arriba las partes que vamos a tomar o considerar. Supongamos acá tenemos un rectángulo que lo hemos dividido en tres partes iguales. Son tres partes del total, tres partes totales en las que se ha dividido algo. En este caso el rectángulo es la unidad. Y de esas tres partes vamos a tomar dos partes, solo dos. Por lo tanto, la fracción como expresión representa o indica las partes tomadas. En este caso es 2/3. Por lo tanto, la expresión nos indica, nos informa, nos avisa, nos sugiere, nos dice dos datos sobre la unidad. Por ejemplo, se tiene el siguiente rectángulo. Observen este rectángulo y lo vamos a dividir en cuatro partes iguales. 2, 3 y 4. De esas cuatro partes vamos a tomar dos partes. El mismo rectángulo lo tenemos acá y vamos a ver cómo de las cuatro partes en las que se ha dividido la unidad estamos tomando solamente dos. Tomamos dos de las cuatro que hay en total y ¿cómo lo representamos? Lo representamos de esta manera, en forma de fracción. Y tenemos que recordar siempre que el número de abajo llamado denominador me indica las partes totales y el número de arriba llamado numerador me indica las partes que estamos tomando. Por lo tanto, esos son los términos de la fracción. En el ejemplo anterior, como les dije, y aquí nuevamente lo colocamos, el número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. ¿Y cómo leemos la fracción? Podemos leer 2/4. En algunos casos le llaman o le llamamos 2 sobre 4, que también es válido llamarlo de esa manera. Vamos a ver. Tenemos aquí un rectángulo, lo hemos dividido en tres partes iguales y como ustedes observan se está tomando dos partes. Aquí estamos indicando, tomamos 3 de los 4 que hay en total, lo representamos como 3 sobre 4. El número de arriba son las partes tomadas y el número de abajo son las partes en total. ¿Y cómo se lee? Se lee 3/4. Recuerden, el número de arriba son las partes tomadas y el número de abajo son las partes totales. Debemos recordar siempre eso. En el ejemplo 2 tenemos el mismo rectángulo y de las cuatro partes que hay en total estamos tomando solamente una. Entonces, lo representamos como 1 sobre 4. Nuevamente, el número de arriba son las partes que estamos tomando y el número de abajo son las partes en total. ¿Y cómo lo leemos? Leemos como 1/4. Otra vez otro ejemplo. Ahora el rectángulo se ha dividido en 6 partes iguales. Tomamos 4 de los 6 que hay en total y lo representamos como 4 la parte de arriba, que son las partes tomadas, sobre 6, que son las partes en total, y lo leemos como 4/6. El otro ejemplo, el mismo rectángulo, dividido en 6 partes iguales, pero ahora solamente vamos a tomar 3. Tomamos 3 de los 6 que hay en total, y lo representamos 3 sobre 6, partes tomadas arriba, partes en total abajo, y lo podemos leer como 3/6. En el ejemplo siguiente, bueno, aquí debería haber sido 5. 6 partes, tomamos solamente una de las que hay en total, las partes tomadas arriba en el numerador y las partes
en total en el denominador abajo y se lee 1/6. Muy bien. Entonces vamos a aplicar todo este concepto en ejemplos, en situaciones. ¿Cómo vamos a aplicar esta información? Estos datos que me indican las fracciones, ¿cómo nos ayuda a resolver algunas situaciones, primero matemáticas y después situaciones de nuestro entorno? Recuerda que la fracción nos indica dos datos, y es lo que estamos repitiendo, la parte total en el que se divide algo y las partes que se toman. Vamos a aplicar. Primera aplicación. ¿Cuánto es los 3/5 de 20? Recuerden que al principio hablábamos de 2/3 de algo, 3/4 de algo. Habíamos tomado un rectángulo y lo habíamos dividido en la cantidad que me indique el denominador. Ahora aquí ya es más específico porque ese algo para nosotros va a ser el número 20. 20 dice que se divide en 5 partes, porque tenemos que ver siempre primero el denominador. 5 partes iguales, y de esas 5 vamos a tomar 3, lo que me indica el numerador. Aquí tenemos el rectángulo que representa al número 20, y de esas 5 partes, cada parte valdrá 20 entre 5, 4. Quiere decir que nuestro rectángulo ahora tiene esta distribución, porque todo el rectángulo es 20. 20 entre 5, porque son 5 partes en las que se ha dividido, es 4, por lo tanto cada parte vale 4. Y como el denominador me indica que se tomaron 3 partes, porque hemos sombreado o dibujado o coloreado, mejor dicho, 3 partes, esas 3 partes me hacen 4 más 4 más 4, 4 por 3, 12. Por lo tanto, los 3/5 de 20 es el número 12. Vamos a ver, segunda aplicación. ¿Cuánto es los 4/9 de 45? 45, que es la unidad, es algo al que vamos a hacer todo esto de la fracción, se divide en 9 partes iguales. Vamos a siempre observar primero el denominador. Y de esas 9 partes tomadas, o en total, perdón, vamos a tomar 4. Aquí está. Todo este rectángulo representa 45. Lo hemos dividido en 9 partes iguales. Hemos tomado solamente 4 porque eso es lo que me indica el denominador. Si el rectángulo representa el número 45, cada parte vale 45 entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque dice que se divide en 9 partes iguales y el resultado es 5. Por lo tanto, nuestro rectángulo tendrá esta forma. Y como el denominador me indica que se tomaron 4 partes, 1, 2, 3, 4, estos 4 harán 4 por 5 igual a 20. Quiere decir entonces que los 4/9 de 45 es 20. Siguiente aplicación. ¿Cuánto es los 2/5 de 35? Hacemos lo mismo. 35 se divide en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Y dividimos 35 entre 5. Es 7. Y aquí lo hemos colocado. Porque todo este rectángulo, repito, todo este rectángulo representa a 35. Y ese rectángulo se ha dividido en 5 partes iguales. Y 35 entre 5 es 7. Quiere decir que cada parte vale 7. Y como el denominador me indica que se tomaron 2 partes, 7 más 7, que hacen estas 2 partes, es 14. Los 2/5 de 35 es 14. Siguiente ejemplo. Ahora estos ejemplos ya tienen una forma de problemas donde participan ciertos personajes y están relacionados uno con otro. Miremos acá. José tiene 2/7 de la cantidad de cuadernos que tiene Pedro. Partamos por el hecho de que José y Pedro tienen cuadernos. Pero Pedro me dice acá específicamente que tiene 63 cuadernos. Y me pregunta cuánto tiene José. No me preguntan cuánto tiene Pedro porque ya sabemos que Pedro tiene 63. Pero este 63 es un dato muy importante porque me dice que José tiene 2/7 de lo que tiene Pedro y Pedro tiene 63. Muy bien. 63 se divide entonces en 7 partes iguales. Recuerden que siempre hay que mirar el denominador y luego el numerador. Y de esas 7 tomamos 2 partes. Representamos todo esto por la cantidad de cuadernos que es 63. Lo dividimos en 7 partes iguales y 63 entre 7 me da 9. Por lo tanto, la distribución ahora va a ser que de los 63 cuadernos que tiene Pedro, en cada una de las partes habrá 9, porque 63 entre 7 es 9. Pero la edad de José no es igual a la edad de Pedro. La cantidad, de libros no es igual a la cantidad de José, no es igual a la cantidad de libros que tiene Pedro.
porque la cantidad de libros que tiene José solamente son 2 partes de las 9 que tiene Pedro. Entonces, como el denominador me indicaba que solo se tomaran 2 partes, el valor que corresponde es 9 por 2 igual a 18. Quiere decir por respuesta entonces que José tiene 18 cuadernos y los 18 cuadernos corresponde a los 2 séptimos de 63. Si nosotros analizamos un poquito, verán que esto no es otra cosa que decir cuánto es los 2 séptimos de 63, igual a las aplicaciones anteriores. La diferencia es que aquí le estamos dando personajes, estamos relacionándolo, entonces tenemos que investigar un poquito más, relacionar un poquito más. Es cuestión de darnos cuenta, comprender un poco más de lo que leemos. Aplicación 5. Vamos a ver. En un salón, el número de mujeres es 4 séptimos del número total de personas que hay en el salón. Si hay 28 personas en total, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Si leemos un poco más detenidamente, vamos a leerlo más despacio y dice, en un salón, el número de mujeres es 4 séptimos del número total de personas. Entonces, el número total de personas es 28. Y como el número de mujeres son los 4 séptimos, quiere decir, siempre hay que mirar primero el denominador, que las 28 se han dividido en 7 partes iguales, de las cuales, de esas 7 partes, 4 son mujeres. Entonces, supongamos que este rectángulo me representan a las 28 personas, que se han dividido en 7 partes iguales. 28 entre 7 me da 4. Quiere decir que en cada una de esas partecitas hay 4 personas. Pero resulta que de esas 7 partes, 4 partes son mujeres. Quiere decir que la cantidad de mujeres es 16, porque el denominador, que es el número 4, me indica la cantidad de partes que corresponde a las mujeres. ¿Y las partes no tomadas cuáles son? Las que no están sombreadas, que vendrían a ser, si las partes sombreadas son mujeres, las partes no sombreadas serán hombres, que son 3 partes. Y 4 por 3 o 3 por 4 será 12. Quiere decir entonces que hay 16 mujeres en la zona sombreada y 12 hombres en total en la zona no sombreada. Y aquí tenemos la respuesta. Veamos un ejemplo más. En una granja hay 360 animalitos. Si los 3/5 son ovejas y el resto cuyes, ¿cuántos animales de cada especie hay? Muy bien, es también una aplicación de lo que hemos venido viendo anteriormente. 360 es el número de animales, que se divide en 5 partes iguales. Recuerden que las fracciones siempre dividen en partes iguales. De esas 5 partes, 3 partes son ovejas. Entonces, imaginemos todo esto, la cantidad de animales, que se divide, mirando el denominador, siempre miren primero el denominador, se ha dividido en 5 partes iguales. De esas 5 partes se han tomado 3 partes, que corresponde a la cantidad de ovejas que hay. Pero lo que necesitamos averiguar es cuántos animalitos hay en cada parte. Y recuerden que habrá la misma cantidad de animalitos en cada parte porque las fracciones dividen en partes iguales. Entonces, como el rectángulo representa el número 360, cada parte valdrá 360 entre 5, 72. Entonces nuestra granja o nuestra cantidad de animalitos estará distribuido de esta manera. Dividido en 5 partes iguales, 360 entre 5 es 72, en cada partecita habrá 72. Como de las 5 partes, 3 de esas partes, las que están coloreadas acá, corresponden a las ovejas, que es el denominador, lo que me indica el denominador, que son 3 partes de las ovejas, multiplicamos 3 por 72 es 216. Y las partes no tomadas son las que no hemos coloreado, que son 2 partes, y en cada una hay 72. 2 por 72 será 144. Quiere decir entonces que hay 216 ovejas en la parte coloreada total y 144 cuyes en la parte no coloreada. Vamos a ver un último problema. Si una botella de agua está llena solo sus 4/5 y le falta 3 mililitros para llenarla, ¿cuál es la capacidad de la botella? La botella se ha dividido en ¿cuántas partes? Recuerden que siempre les digo que hay que mirar primero el denominador y efectivamente la botella se ha dividido en 5 partes iguales y de esas 5 partes se ha tomado 4
¿Y cuántas faltarían? Faltaría una parte, pero vamos por partes. De acuerdo al problema, la botella se dividió en 5 partes, de las cuales 4 partes están llenas. Muy bien, todo esto representa la botella, se ha dividido en 5 partes, y de esas 5 partes se han tomado 4 que son las que están llenas. Hasta aquí se ha llenado la botella. Pero dice que lo que falta para llenar toda la botella es esta parte de blanca. Y esta parte blanca corresponde a 300 mililitros. Como cada una de las partes de una fracción son iguales, por lo tanto, todas valen 300. Miren aquí, si la parte no llenada vale 300 y estas son partes iguales porque las fracciones dividen en partes iguales, entonces cada una de las partes también valdrá 300. Y de aquí podemos observar que lo que se ha llenado es 1, 2, 3, 4. 4 por 300, 1200 mililitros es la parte llenada. Lo que no se ha llenado es 300. Pero ¿cuánto sería toda la capacidad de la botella? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 300 sería 1500 mililitros, que es la capacidad total de la botella. Muy bien, vamos a hacer una más. Ana Paula dice: los 3/5 de mi edad es 6. ¿Cuánto me falta para tener 21 años? Ana Paula me dice: los 3/5 de mi edad es 6. No es que la edad de Ana Paula sea 6. Dice que los 3/5 es 6. Muy bien. Entonces su edad lo vamos a dividir en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Toda esta es la edad de Ana Paula. Y de esas 5 partes vamos a tomar 1, 2, 3 partes. De acuerdo al problema, la edad de Ana Paula se dividió en 5 partes, de los cuales 3 partes hacen 6. Porque no me dice que toda la edad sea 6. Me dice que estas 3 partes hacen 6. Aquí me dice, Ana Paula dice, los 3/5 de mi edad es 6. O sea, estos 3 hacen 6. Y como son partes iguales, 6 entre 3, cada una de estas partes será 2. Y como las fracciones dividen en partes iguales, cada uno de estos valdrá 2. Por lo tanto, la edad de Ana Paula será todo este rectángulo. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 2, 10. La edad de Ana Paula es 10. Pero no me piden la edad de Ana Paula. Siempre vayamos a la pregunta. ¿Cuánto me falta, dice Ana Paula, para tener 21 años? Si tiene 10, restaríamos. Claro, efectivamente, no es necesario restar. Simplemente buscar un número que sumado con 10 me dé 21, pero eso lo obtenemos restando. 21 menos 10 es 11. Por lo tanto, le faltará 11 años para tener 21 años porque Ana Paula tiene 10. Muy bien, chicas, practiquen, repasen, lean, vean este video, deténganlo en el momento que necesiten para que lean las indicaciones. Eso va a ayudar a complementar todo lo que estamos haciendo. Ustedes pueden, son extraordinarias. Disfruten aprendiendo esto, un poco de intención y de ganas de hacerlo. Mucha suerte, aprovechen la compañía de sus papás y ya nos veremos en clase. Que Dios las bendiga a todas.